Verifica tu situación. No, están que me mueven todo, ahora acá todo el mundo se viste, estoy organizando yo y ¡apúrese! Luna, el personal de atrás, retirarse. Retírese. ¡No tenemos! La granada de ahí. La granada del RPG. ¿Qué está encargada, mi general? Ricardo. Jefe, compañía, aparte. Compañía, descanso. Terminar el equipaje. Rodrigo. ¿Cuándo tiene la última sesión? La comando. Bien. Sí, ya. Nadie se mueve la formación, ya nadie sale en la formación. ¡Dale su cofre! Enrique. ¡Ay, ay! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Jefe! ¡Con la derecha, alíñate! ¡Parte! ¡De la cara! Compañía de bandera. Primero eso, Vamos a repartirle lo que falta. A caminar en el monte. ¿Saben cómo actúa el terruco poniendo sus trampas? Cazabobo, ¿sí o no? Sí. Estos individuos también están utilizando la misma modalidad. Entonces, nosotros tenemos mayor capacidad, mayor inteligencia y mayor experiencia. Ustedes caminan por una trocha que ya tiene anteriormente pisadas
no hay problema, ¿sí o no? Sí. Cuando vayan por una trocha que no está caminada, ¿qué cosa es lo que deben de hacer? Comenzar a buscar que no hayan minas, ¿sí o no? Sí. Para esto hay muchas formas de detectar. No se olviden, cuando uno está en un terreno que no conoce, siente que existen o posiblemente existan minas, ¿cuáles son las actividades que debemos hacer? Uno, puede ser con el empleo de otras granadas, por simpatía, ¿sí o no? Sí. Entonces, la voz de alarma atrás. Entonces todos serán al costado, un procedimiento. El otro es cuando van los ingenieros adelante, ¿no? Y van colocando sus torpedos Bangalore en las minas o el detector de minas y van desactivando las minas. Es otra. Pero a la falta de todo esto, existe pues nuestra cabeza. ¿Cómo podemos eliminar las minas? Señores, talando, cortando los árboles y tirándolos adelante. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y este es el camino, comienzo a hacer el hueco acá y lo empujo hacia adelante. ¿Para qué? Para que eso caiga sobre la mina. ¿Y qué pasa? Explosiona. Y ahí recién yo tengo para ir quitando en los arbustos. No se olviden, ante el peligro, la cabeza. La cabeza. No actúen por inercia o no actúen por simplemente tener así la cabeza despegada, no. Siempre pensando. Ustedes conocen que el terruco que hace pone la mina y sabe que lo primero que hace el soldado es tirarse hacia los costados. Entonces ahí viene el problema. Entonces, antes de cometer estos errores, se pega la talada de árbol. Corta, por eso digo, ¿dónde están los machetes? Corta, se empuja. Y ahí ellos están acostumbrados a jugar. Nosotros les vamos a enseñar el doble. Si ellos pensaron que nos iban a engañar firmando el acuerdo de paz, si no lo respetan, bueno, que se atengan a las consecuencias. Pero ustedes que van adelante, ustedes que son dentro de todo el ejército considerados como los que tienen experiencia en combate, quiero que ahora sí demuestren cuánto vale un soldado del Frente Guayana. ¡Uno! Con ese honor de ser la quinta unidad del Frente Guayaga, de ir al frente, vamos a aterrar militares. ¡Sí! ¡Bravo! 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 Irme al Frente Guayaga, ¡al golpe! Frente Guayana, señores, hacia de una fuerza que combate por la paz, y a la vez que ya se enfrenta con arrojo y dignidad, imbéciles en la selva de Maya de Marañón, adelante vamos que yo cumpliremos la misión, los enemigos que la barrio llevan, que desea progresar, vivir en paz y desarrollar a Perú, ama nunca nada ni nadie, nos podrá vencer, podrá detener, ni la lluvia, ni tormentas, ni las balas enemigas, somos cualquieros torongos defendiendo a San Martín, amigos de los amigos, dispuestos siempre a servir, somos este brazo hermano garantizando la paz, aunque el peligro aceche siempre hemos de luchar, nuestro lema es vivir, combatir y vencer.